En el video de hoy vamos a ver la importancia que tiene la poda en los arándanos, porque si nosotros dejamos que todos los años nuestras plantas de arándanos crezcan, se entrecrucen las ramas, se vayan haciendo cada vez más gruesas, esto lleva a que la planta se nos vaya retrasando, se va envejeciendo, y por eso es muy importante en este tipo de plantas hacer el rejuvenecimiento para lograr sacar todas estas ramas que se van engrosando mucho, que se van haciendo como una leña, se van lignificando, para lograr que por abajo de todo empiecen a salir nuevos brotes, y esto va a hacer que la planta tenga toda una nueva ramificación que va a llevar a que el día de mañana no solamente tengamos mayor cantidad de hojas, de ramas nuevas, sino que para la próxima etapa de producción va a aumentar mucho más la cantidad de flores y así vamos a lograr cosechar mayor cantidad de frutas. Hoy te voy a mostrar la poda con esta planta que tengo acá, que la vamos a rejuvenecer, le vamos a dejar espacios libres y sacar todas estas ramas que tenemos por adentro para que no solamente tenga una buena circulación de aire, que nos baje el exceso de humedad y más que nada en la época de producción en el verano, sino que también si tenemos flores por adentro, todos los polinizadores y especialmente las abejas van a poder ir a polinizar todas estas flores y va a ser un detalle extra para que nosotros aumentemos mucho más la producción. ¿Qué te parece si empezamos a hacer toda la poda de rejuvenecimiento de esta planta para tratar de dejarla parecida a esta otra que ya está totalmente podada? Pero en este caso era una planta que estaba mucho más envejecida y por eso el tamaño que quedó. Un detalle importante, no tengas miedo de hacer la poda del arándano, porque eso va a ser la diferencia entre tener una planta rejuvenecida con mucha producción a una planta mucho más grande que se empezó a envejecer y la producción va a bajar totalmente. Empezamos con esta. Antes de empezar con la poda, te voy a mostrar un poquito cómo están compuestas estas plantas y vamos a notar, que en esta se ve mejor, que se forman como unos tallos bien basales, como toda una estructura bien gruesa desde la base, y es donde van a empezar a salir todas las nuevas ramas. En este caso ya está hecha toda la poda, pero lo que vamos a tratar de buscar, y vamos a notar que cuando la planta ya dio toda la fructificación de la temporada anterior, que es toda la parte donde estuvo fructificando, es muy normal que si a esto no lo podamos, se termine secando como está acá. Esto es una de las primeras cosas que vamos a tener que hacer, que va a ser eliminar todo el material seco que nos haya quedado de la temporada pasada. Y otro tema que vamos a notar es que estas plantas por lo general le solemos dejar 4 o 5 tallos basales que van a ser las vías principales para después darnos todas ramas laterales y que se terminen produciendo las flores y las frutas. Entonces, si yo estas ramas, que por ejemplo en un principio eran bien jóvenes de color verde como puede ser esta, con el pasar del tiempo se van lignificando, se hacen leña prácticamente y van engrosando todo el tamaño hasta llegar a tener estas ramas totalmente viejas y que no van a ser nunca más productivas porque se terminan deteriorando y no van a sacar ramas laterales. Es por eso que vamos a tener que ir anulando todas las ramas viejas y dejando que empiecen a aparecer nuevas ramas para que la planta quede totalmente rejuvenecida. En este caso, en un principio estaba esta, que es una rama que ya dejó de ser productiva, la podé totalmente, esta otra que le pasa exactamente lo mismo, pero me quedan esta que tengo por acá atrás y esta otra, que son las dos ramas siguientes que las voy a dejar de usar para tener producción de arándano. Porque le voy a estar dejando estas otras, y por acá atrás, como estuvo sacando este otro brote, esta rama va a estar reemplazando a esta, por ejemplo. Y esta ramificación basal, para renovar todas las ramas viejas, ¿cómo lo hacemos a esto? Vamos a tratar de podar estas ramas bien gruesas hasta que ya toda la parte aérea no funcione más y es normal que se vayan secando, porque todas estas ramas la van a reemplazar toda la nueva brotación que tenemos por abajo. Entonces, al hacerle poda bien intensiva de todas estas ramas grandes, estamos provocando toda la nueva ramificación desde la base. Y esto es fundamental más que nada en las plantas que tienen mucho tiempo. Fíjate, por ejemplo, esta que es una rama bien gruesa, viene por acá, se ramificó, siguió, acá tenemos una rama nueva, esta otra que viene por acá atrás, entonces esta que nos va para adentro la voy a sacar totalmente. Todo lo que esté seco se lo sacamos. Fíjate cómo de esta forma ya la planta nos queda mucho más limpia y más que nada en toda la parte de arriba para que empiece toda la nueva producción de hojas, de flores y que van a llegar a ser frutas.
Pero vamos a ver cosas importantes, como por ejemplo toda la parte de esta copa. Fíjate por ejemplo esta rama que tengo acá, que sigue todo por acá arriba y se enrieda justo toda acá en la parte central. Tengo muchas ramas que se cruzan, entonces vamos a tratar de limpiar toda esta parte para que el sol pueda entrar mejor, los polinizadores y que tenga una mejor aireación en todo este sector. Estas ramas que se nos cruzan las voy a cortar todas y como están verdes las voy a poner directamente en agua ahora para poder hacer gajos. Mi idea es tratar de liberar un poco toda la zona central. Todas estas ramas que acabé de cortar directamente a agua porque después voy a hacer esquejes de todo esto para sacar nuevas plantas de arándano. Y en todos estos cortes que le hice recién le voy a poner el alcohol este puro, que es alcohol de canela. Acá uso el alcohol puro porque como son ramas bien gruesas no vamos a tener problema de estar deshidratándolas. Y la voy a dejar más o menos de esta forma, que después por ejemplo esta rama la podría tutorar para este sector para liberar un poquito más el centro y a esta también ya la voy a rebajar y que el crecimiento lo retome esta que está mucho más jovencita. Y así es como queda la planta totalmente rejuvenecida, aprovechando y dándole prioridad a todos los tallos laterales que son de color verde, cortando más que nada y tratando de eliminar todo el tallo grueso para que todos los nuevos brotes sigan adelante. Y también le hice toda una limpieza central para que la planta pueda tener mejor aireación en todo este sector, para que los polinizadores que entren puedan llegar a todas las flores que están en la parte interna de la copa y así logremos tener mucha mayor producción de arándanos. Y siempre recordá que es mejor hacerle una buena poda a todas nuestras plantas de arándano para rejuvenecerla y que no se pierdan en el tiempo con tallos que van a ser cada vez más anchos, más lignificados, que no van a estar dando flores. Y me llevo todos estos gajos para enraizarlo. Te mando un saludo grande. Chau.